Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Ahí vamos a compartir la palabra del Señor. Y como hemos estado hablando estas semanas, con ayuda del Señor, esta serie de mensajes que estamos compartiendo nos invita, nos hace un llamado a salir de nuestra comodidad y a destruir aquellas dudas sobre la vida y sobre la piedad. La invitación de esta mañana es a que usted y yo nos podamos conocer. Y no le estoy diciendo que se acerque a su hermano y lo conozca, sino que estoy hablando de esa relación que existe de nosotros con nosotros mismos. La invitación de esta mañana es a que usted y yo podamos conocernos a nosotros. Porque si nos conocemos a nosotros y mientras más nos observamos a nosotros mismos, yo le aseguro que usted buscará al Señor. Lo creo con todo mi corazón. Si usted está en Cristo, si nosotros estamos en Cristo y hemos depositado nuestra fuerza y nuestra confianza en Él, es porque sin duda al momento de observar nuestras vidas, de mirar a nuestro corazón, de ver lo que somos, iremos al Señor corriendo a buscarle con todas nuestras fuerzas. Doy gracias al Señor porque hoy Él ha animado mi corazón, y no hoy, sino esta semana, a poder compartir respecto de este tema que nos toca a todos, hablar de la tentación. Y antes de poder compartir, había algo que había escrito y quería leerlo para poder abrir mi corazón con ustedes, amados hermanos. Predicar a la comunidad no es algo fácil. No es algo fácil, hay que reconocer que siempre se mezclan emociones, muchas emociones se mezclan, para poder alzar la voz y poder exponer a la iglesia lo que creo con todo mi corazón Dios ha hablado para la iglesia, particularmente para mi vida. No es fácil este proceso y quiero invitarles a que ustedes depositen su confianza en Dios. La seguridad y la paz de que lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios proviene de ahí, de que usted y yo tenemos acceso libre a las Escrituras y a pedirle al Espíritu Santo que Él nos sea convenciendo de que la verdad que hoy día va a ser expuesta es la verdad de Dios. Había algo que compartía con algunos de mis hermanos ayer y les decía que yo doy gracias a Dios que cada domingo se me hace más difícil predicar. ¿Y por qué digo que doy gracias a Dios por eso? Porque eso me enseña y me muestra mi fragilidad y que sigo estando en las manos del Señor, y que mientras más avancemos en este camino, yo y cada uno de ustedes se va a dar cuenta de nuestra necesidad de Cristo, de poder buscarle, de poder tenerle. Y en ese espíritu es que yo he querido compartir las Escrituras en cada uno de los mensajes que hemos expuesto en la iglesia, pero de manera muy especial en esta serie que ya iniciamos hace algunas semanas. Por eso yo les ruego a Dios que nos ayude a obedecer el llamado que Él nos está haciendo. Amén. Que nuestro amado Señor nos ayude a obedecer el llamado que Él nos está haciendo. Y aunque a ratos los mensajes o algunos pasajes de la exposición puedan parecer duros y difíciles de digerir, crea con todo su corazón que el Espíritu Santo le va a ayudar a poder vencer cualquier fortaleza que se levante en contra de lo que Dios quiere hacer en cada una de sus vidas. Amén. Así que en esa misma actitud y en ese espíritu yo quiero invitarles a que podamos leer el texto que vamos a compartir esta mañana, que está en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, y dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Sí. Perdóneme, permiso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso y gran amor. Gracias porque tú permites esta mañana que cada uno de nosotros pueda estar atento a poder oírte a ti, Señor. Hacemos el esfuerzo. Nos quedamos cortos, Señor, en el esfuerzo y en el intento, yo lo sé. Pero hacemos el esfuerzo, Señor, por predicar algo, Señor, que queremos vivir. Predicar algo, Señor, que estamos poniendo en práctica, Señor.
Queremos rogarte, Señor, que en este caminar contigo, en ese proceso, Señor, en el cual, Dios mío, nos estamos conociendo en ti, Señor, y sin ti, tú puedas obrar, Señor. Que las tentaciones, Señor, que se nos presentan en el día a día, Señor, y que sabemos que no van a desaparecer, puedan, Dios mío, para nosotros ser un medio el cual, Señor, nos permita buscarte, poder correr a ti, Señor, llamarte, Señor, y no solo desearte ni anhelar, sino que, Dios mío, ponerle fuerza, Dios mío, ponerle, Dios mío, poder a esos anhelos y a esos deseos, Señor, de poder encontrarnos contigo. Señor, que este texto, Señor, pueda bendecir la vida de la iglesia en esta mañana, tanto como así ha bendecido mi vida. En el nombre de Jesús. Muchas, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias al Señor. Vamos a hablar de la tentación. Yo creo que el texto es claro respecto del tema que quiero hablar, pero le he pedido al Señor que me ayude a enfocarlo de una manera distinta. Por eso el título del mensaje, conocernos. El Señor nos dice, conócete y me buscarás. Pero ese conócete y me buscarás no va a poder suceder si Cristo no está en nosotros. Cristo es el que transforma el corazón del ser humano para que él pueda tener la capacidad de ser humilde y reconocer sus faltas, sus falencias, sus necesidades sin Cristo. Y al reconocerse así, nosotros podemos encontrar en Dios la esperanza que necesitamos para poder soportar y resistir los embates que esta vida tiene, sean llamados tentaciones o pruebas. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre de un problema, por ejemplo, nos falla un computador, nos falla el celular, tantas veces logramos descubrir qué es lo que provoca eso. Y cuando usted y yo logramos descubrir qué es lo que está provocando la falla, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando sabemos qué es lo que provoca la falla? Vamos en busca de alguien que la pueda solucionar. Por lo general, sobre todo cuando hablamos de electrodomésticos o de aparatos que no hemos nosotros fabricado, nosotros no tenemos la solución ni la cura para poder de una u otra manera solucionar esa falla que se nos presenta. Tenemos que, de una u otra manera, conocer ese aparato para saber qué es lo que debemos hacer cuando ese aparato falla. Los que tienen celulares o de las cosas que les he mencionado, conocemos ese aparato, conocemos ciertas cosas que hacemos, que usamos, y las conocemos tan bien que sabemos lo que tenemos que hacer cuando esas cosas fallan. Entonces, yendo al grano y quizás colocándolos en una historia o en una idea, para que podamos entender el mensaje de hoy, nosotros no somos la solución al problema de la tentación. Ese es el tema. El ser humano no es la solución al problema de la tentación. Pero, a pesar de que no seamos la solución al problema de la tentación, mientras más nos conocemos, con la ayuda de Dios, nosotros vamos a buscarle a Él. Mientras más nosotros nos conocemos, con la ayuda de Dios vamos a dirigirnos a Él. Puede que usted, al escucharme, diga, pastor, ¿no debería ser que usted nos debería impulsar a conocer a Dios? Sin duda. Si usted está acá es porque nosotros hacemos ese ejercicio y esa invitación a la iglesia. Conozcamos a Dios. Pero la palabra también nos invita a examinarnos, a observar quiénes somos. Sobre todo a comparar nuestra vida y nuestro corazón con y sin Cristo. La palabra del Señor nos hace confrontarnos esa verdad de que Dios interviene. Dios interviene y es Él el que frena cada uno de nuestros instintos. ¿O no ha sido así al momento de encontrarnos con Jesús? Hay algo que siempre compartimos y decimos, somos capaces de ver aquellas cosas que corríamos con tanta facilidad antes de hacer, y hoy podemos observar que Dios ha trabajado en nosotros. Y usted puede decir, pero pastor, igual al final termino cayendo, pero el camino para tropezar se hace más lento y más difícil, al punto de que en algún momento esa tentación va a dejar de ser un problema. Va a dejar de ser un problema cuando estemos frente y delante del Señor. Pero qué bueno es Dios,
que nos dice que Él nos va a dar salida, que Él nos va a ayudar a resistir, que Él nos va a hacer cosas, que Él no va a permitir cosas, que Él nos va a permitir cosas, tentaciones o pruebas que no podamos soportar en base a lo que Él ha hecho en nosotros. Y eso es algo que hoy quiero dejar con la ayuda del Señor muy grabado en su corazón. El hombre no puede soportar las tentaciones. Es imposible. ¿Por qué lo digo así, amados hermanos? Porque el no comprender el texto nos puede hacer llevar a la siguiente conclusión. Entonces el ser humano, de una u otra manera, puede resistir las tentaciones. No es así. Jesús, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo está hablando a una iglesia. Le está hablando a hijos del Señor. Y Él les dice: yo no voy a permitir que ustedes sean probados más allá de lo que puedan resistir. Nosotros, los creyentes, los que tenemos a Jesús, en base a la obra que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Por eso yo les digo en esta mañana: conozcámonos. Pablo nos hace esa invitación cuando él dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dígame si no nos invita a observarnos a nosotros. Sin duda lo hace así. Quiero compartir con ustedes, antes de iniciar la exposición del texto, unas palabras que bendijeron mucho mi vida esta semana. Recordé mientras estaba preparando el mensaje unas palabras de un pastor del siglo XVI que dice lo siguiente, les comparto, dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos cosas, en dos puntos. Número uno, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios. Número dos, el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Entonces él desarrolla la idea y la termina de la siguiente manera: por lo cual el conocimiento de nosotros mismos no solo nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva como de la mano para que podamos hallarlo. Qué sensata la reflexión de Juan Calvino. Él es el que hace esta reflexión, introduciendo un libro llamado La Institución de la Religión Cristiana. Qué sensata la reflexión que el hombre hace al decirnos: por lo cual el conocimiento de nosotros mismos no solo nos aguijonea para que busquemos a Dios. ¿Le pasa eso? Sino que nos lleva como de la mano para que podamos hallarlo. Entonces el tema central de hoy es: si usted está siendo aguijoneado por darse cuenta de que todas aquellas cosas son simplemente pasiones humanas y que provienen del hombre, no de Dios, y ni siquiera culpar a las cosas externas, sino que radique en nuestro corazón, entonces deje que ese aguijoneo lo conduzca como de la mano para poder encontrar a Dios y buscar a Cristo. Él quiere que nosotros le podamos buscar. ¿Por qué? Porque Él puede ser hallado, porque Él se ha dado a conocer. Simplemente por eso, porque Él se ha dado a conocer. Si Él no se mostrara, si Él no nos invitara a esto, estaríamos como niños, ahí abandonados, sin saber qué hacer. Gracias a Jesús por su inmenso y gran amor. El texto en Corintios, todo el capítulo 10 nos habla de la tentación, del desarrollo de esta tentación y de cómo la tentación da a luz de una u otra manera el pecado. Hay un texto en Santiago que nos habla de que nuestros propios deseos, la concupiscencia, una palabra un poco extraña y ajena a nuestro vocabulario coloquial y típico, nos habla de que ella da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. El texto nos está hablando de esa muerte que se produjo. Yo no leí todo el capítulo 10, pero más o menos le hago un relato para que pueda usted tener la idea a dónde Pablo nos lleva. El apóstol Pablo exhorta a una iglesia que había decaído moralmente, y Pablo nos relata el peregrinaje del pueblo de Israel, parte del peregrinaje del pueblo de Israel, y también nos relata todas las veces que ellos decidieron hacer lo que más les satisfaciera, las incontables veces que las tentaciones
les llevaron al fracaso. Eso es lo que Pablo relata en el capítulo 10, antes del versículo 13 que hemos leído esta mañana. Pablo hace un relato y le cuenta a los corintios, les escribe a los corintios y les invita también a sacar ejemplo de sus antepasados. Entonces, ¿por qué yo decía que la tentación como tal, de la manera en la que la Biblia la expone, solamente la puede comprender una mente renovada por Dios? Porque el apóstol Pablo, al llegar al versículo 13, entendemos que está dirigiendo a sus lectores a entender lo siguiente: los pecados que los israelitas, que sus antepasados cometieron y sus consecuencias fueron provocados por ellos mismos. Los lectores son conducidos, los corintios y nosotros esta mañana, a reconocer los actos de Israel como actos negativos, pecaminosos y rebeldes. Por eso Pablo los menciona antes. Habla de esos actos, de la rebeldía en el desierto, de las veces que ellos pecaron contra el Señor cuando fueron idólatras, cuando intentaron pensar que podían tentarle o probarle. Parte de lo que vamos a tocar el día de hoy en el mensaje. Los lectores y nosotros hoy somos también conducidos a examinar nuestra conducta y a buscar a Dios, para que en Él podamos encontrar lo que necesitamos. Nosotros somos conducidos en esta mañana. Pablo conduce a los lectores de la carta a los Corintios, a esa iglesia que había decaído en tantas áreas, y una de ellas era la moral, y les dice, les cuenta lo que sucedió en el desierto, les recuerda lo que sucedió en el desierto, les insiste que esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, los confronta y les dice, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Conócete a ti mismo, amado hermano. Quiero hacer ese ejercicio, Señor, de aprender a conocerme. ¿Cómo responderíamos a esta afirmación del apóstol Pablo si la hiciera él en forma de pregunta, amados hermanos? Le hago la misma afirmación, pero se la hago en forma de pregunta. ¿Se han sentido tentados por algo que no sea propio a su naturaleza? Eso es lo que Pablo está confrontando a los corintios. Eso es lo que él le dice. Díganme, corintios, ¿se han sentido tentados por algo que no sea propio a ustedes, que no nazca de su corazón, que no esté ahí alojado? Por eso que Pablo les dice que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quitando el foco de Dios, quitando el foco de las circunstancias que podemos vivir, sino que dirigiendo el foco a nosotros, a nuestro interior. La sabiduría de Dios en este texto nos invita, nos llama a examinarnos y a reconocer que la tentación nace en nuestros corazones y es parte de nosotros. Es parte del día a día. Si usted me pregunta, ¿hay una forma en que la tentación sea eliminada? No. La tentación puede ser soportada, sobrellevada. A eso nos invita la palabra. Porque la tentación, la lucha del cristiano es que esa tentación no dé a luz algo. Pero con paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, podemos soportar, podemos resistir. Porque Dios ha hecho algo. Por eso podemos hacerlo, amados hermanos. Porque Dios ha hecho algo en cada una de nuestras vidas. Podemos culpar a distintos factores cuando hablamos de la tentación. Podemos culpar a distintos factores al sentirnos traicionados por nuestras pasiones. Solemos decir, fue por esto. O de repente, yo no quería. También decimos, me fue imposible resistir. Y es verdad, me fue imposible resistir. Sin duda de estas, una de las afirmaciones más honestas que nacen de nuestro corazón es aquella que dice lo siguiente: yo soy así, en mi esencia, no puedo hacer nada. ¿Ha escuchado a esas personas cuando de repente comete un error constantemente, y uno va y le reconviene? Pero amigo, y uno dice, ¿sabes qué? Yo soy así, es mi esencia.
Sí, eso es verdad. Somos así, es nuestra esencia. Las tentaciones son humanas. Son humanas. Somos responsables, amados hermanos. Somos responsables no solo de los actos que se consuman, sino también de los deseos que provocan estos actos. Ahí nos está dirigiendo Pablo cuando nos habla en este versículo de 1 Corintios capítulo 10. Nos está dirigiendo a observarnos a nosotros mismos. Y por eso yo le hago la invitación una vez más, reiterativa en esta mañana. Conózcase. Conózcase. Conózcase con la ayuda del Señor. Aprenda a despreciar aquellas cualidades que usted abraza tanto. Y aprenda a amar la transformación que Dios ha hecho en usted. Porque cuando el ser humano dice, no, es que yo soy bueno, yo soy inteligente, yo tengo capacidades, yo tengo esto, yo soy así, nace de mí, nace de mí, nace de mí, ¿dónde está Dios? Podemos ser fácilmente traicionados por afirmaciones como esa, porque somos humanos y las tentaciones están presentes. Entonces, Dios anhela conducirnos a Él. La tentación tiene una connotación bastante negativa. Hoy, amados hermanos, tratemos de darle una mirada en una connotación positiva. Utilicemos esos deseos a nuestro favor y vamos a Dios. Busquémosle, busquémosle. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Podemos buscar. El apóstol Santiago refuerza esta idea. La idea que el apóstol Pablo nos comparte. Dice en Santiago 1:13 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay muchos otros versículos en la Biblia que refuerzan esta idea. Hay muchos otros versículos también que parecieran darnos a entender que Dios sí puede ser tentado, El mismo texto aquí cuando en el versículo 9 del capítulo 10 de Corintios dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No es que Dios haya sido tentado. Pablo está hablando del intento que ellos trataron de hacer. A ver, probemos. A ver si es tan cercano a nosotros. A ver, probemos si es el Dios de Israel. No es así. Dios no puede ser tentado por el mal. El foco cambia. Mis amados hermanos, reconocer que seguimos siendo responsables de nuestras inclinaciones al mal, a pesar de haber sido transformados por Dios, nos va a dirigir a Él. Por eso es importante conocernos para que busquemos a Dios. No os ha sobrevenido, dice la palabra, ninguna tentación que no sea humana. No ha llegado, no se ha producido, no ha sido repentina la llegada de ninguna tentación que no provenga de ti, que no venga del hombre. Por eso es importante, amados hermanos, poder conocernos, conocer al ser humano, a lo que hacemos mucho énfasis cuando evangelizamos. Ha leído las noticias, ha visto los diarios, ha escuchado las radios. ¿Qué es lo que nos cuentan ellas? Si no es que estamos yéndonos a un hoyo, nosotros mismos nos estamos conduciendo a un hoyo. Y ahí está el tema, tomándome de las palabras que compartí de Calvino al inicio. Ahí está el tema, porque el ser humano, al no tomarse de la mano de Dios, ¿a dónde lo conduce su conocimiento? Sino a la perdición. Pero cuando el hombre se conoce en Cristo y entiende quién es Él, que es creación de Dios y que su relación con Dios fue quebrada a causa del pecado, ese conocimiento lo conduce como tomado de la mano y lo dirige a Dios. Gloria al Señor, porque Él providencialmente y soberanamente obra en nosotros para que podamos entender esta verdad. Conozcámonos entonces, hermanos, para poder buscar a Dios. El texto continúa y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir.
Y aunque Dios no es instigador del mal, Él actúa a favor de nosotros, no permitiendo que, siendo hijos suyos, tengamos que enfrentarnos a deseos y pruebas que no podamos vencer con su ayuda. Ese es el centro del mensaje de Pablo. No se trata de esta resistencia humana, sino se trata de esta resistencia que Dios va a producir y va produciendo en nuestro caminar y en nuestra relación con Él. El texto hace una diferencia inmediata. Hablando de nosotros, de tentaciones humanas, dice, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. ¿Por qué dice, pero fiel es Dios? Yo pensaba en este traspaso para hablar de Dios y decía, pareciera ser como que el apóstol Pablo nos está diciendo, y aunque Dios no tenga nada que ver con tu tentación ni con lo malo que quieres hacer, Él es fiel e interviene. Ese es el tema. Es maravilloso. Como hijos del Señor nos podamos sentir amados de esa manera. Y que podamos sentir esa seguridad. Más adelante quiero hablar de eso, que es la última parte del texto. Pero el Señor nos dice, yo no tengo nada que ver. ¿Cuánto le ha pasado que de repente somos culpados? Ayúdame, pero oye, pero si yo no hice eso, yo no te provoqué eso. Pero ahí el Señor, en contra de la típica naturaleza del hombre, dice, yo no tengo relación con tu tentación. Porque las tentaciones son propias del hombre, humanas. Pero soy fiel contigo. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. ¿Con quién Dios es fiel? ¿Con la humanidad? Dios es fiel hacia sus hijos, hacia la obra redentora. Él es misericordioso con el ser humano que va contra Él. Parte de su gracia común, a muchos los bendice y ven cómo son prosperados y tienen, y pareciera ser que pueden pasar 100, 200 años haciéndolo mal y no les va a pasar nada. Pero Dios pagará. Pero Dios es fiel, le dice Pablo a los Corintios, a pesar de esas tentaciones humanas y de que no provienen ni de Dios y que tampoco estén culpando a lo externo, sino que de su corazón Dios es fiel y Él va a intervenir. Él hace algo. ¿Qué es lo que Dios hace? Él no permite que seamos probados ni tentados más allá de lo que podamos resistir, dice la palabra. Nos toca reconocer mientras nos vamos conociendo en el Señor que Dios no es quien produce en nosotros nuestros deseos de autodestrucción, sino que por el contrario es Él el que no se lleva la gloria de tantas veces que hemos sido capaces de superar tentaciones y de resistir a ellas. Que bueno, estoy más fuerte, esto ya no es un problema para mí, ya. No, esto lo controlo, esto lo domino. Y Dios, ¿por qué no cambia el foco de darnos cuenta de que de manera positiva, ¡oh, qué bueno el cambio que Dios hizo en mí! ¡Qué bueno que el Señor me cambió! Lo hablamos ayer en la reunión de jóvenes. ¡Qué bueno que el Señor me cambió! Pero eso no significa que yo no debo dejar de ir a Él. Que yo no debo dejar que ese darme cuenta que Dios me está cambiando y transformando mi vida me conduzca a Él de manera positiva. Bueno es el Señor. Busquemos a Dios, conozcámonos, démonos cuenta de lo que somos con y sin Cristo, y busquemos a Dios, amados hermanos. Dios resalta y enaltece su santidad. Y nos muestra y nos habla, nos revela en la palabra su incompatibilidad con las pasiones desordenadas de los hombres. Y también nos revela su conocimiento perfecto. Sí, nos revela su conocimiento perfecto, nos confronta. Porque el Señor nos dice que Él nos va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Sabe usted cuánto puede resistir? Es como, una vez más, y me gusta ocupar esta palabra, es una vez más el cachetazo de Dios a nosotros, a nuestro humanismo. ¿Acaso sé yo, Francisco, la capacidad que tengo de resistir? Conozco claramente mi capacidad para caer. Se lo digo al tiro. Pero cuando confío de que ya puedo resistir, cuando confío, no puedo resistir, lo único que hago es tropezar.
Entonces el Señor nos confronta y nos dice, yo sé cuánto puede resistir. Hagamos el cambio. Yo sé cuánto puede resistir y no voy a permitir que tú seas probado más allá de eso. ¿Por qué Dios sabe cuánto sus hijos pueden resistir? Porque Él ha transformado. Porque Cristo en la cruz permitió que hoy sea posible que usted y yo miremos de lejos lo que está sucediendo en tantos lugares en el mundo, en nuestro país. Y digo mirar de lejos no porque no nos afecte ni nos toque, sino porque no seamos partícipes ni de la corrupción, ni de la maldad, ni de la imprudencia, ni de los insultos, ni de la falta de amor. A eso nos está llamando el Señor. ¿Cuánto es lo que tú, amado hermano, puedes resistir? ¿Lo sabes? Yo no lo sé. Porque cada vez que he tratado de determinar mi capacidad de resistir una prueba o una tentación, me he visto fallar. Porque he quitado la mirada de Dios. Y en vez de hacerle caso y darme cuenta, Señor, si tú me dices que esto es humano, soy yo el problema. Ayúdame a correr a ti y saber que tú eres fiel. Dios habla de un atributo de Él, pero Dios es fiel. Y comparte otro atributo, santidad y todo conocimiento. ¿Por qué santidad? Porque se pone contrario a nosotros, pero nos dice, yo lo conozco, yo sé cuánto puede resistir. Yo soy el que sabe cuánto puede resistir. Por eso, búscame, búscame incansablemente. Dígame si no hemos confiado tantas veces en nuestra apreciación de nuestras fuerzas y nos hemos visto atropellados por nuestra autosuficiencia. Dígame si no ha sido así. Yo, hermano, hablo solo a la sinceridad del corazón de cada uno de ustedes. Me ha tocado muchas veces, sobre todo antes, ahora último no, que predicaba y hablaba de estas cosas y es como natural de nuestro corazón decir, no, pastor, yo no soy así, yo amo al Señor, yo lo busco. Yo nada más estoy apelando a la sinceridad del corazón. ¿Ya? Si usted me dice a mí, pastor, no, pero yo de verdad amo al Señor, yo le creo. Porque Dios ha hecho una obra en usted y en mí. Pero apelo a la sinceridad del corazón de reconocernos delante del Señor. Sí, Señor, la verdad es que cada vez que intento determinar qué puedo y qué no puedo hacer y cuánto puedo o no, me veo atropellado. ¿Por qué? Porque me siento autosuficiente, en control de mi vida. Gloria al Señor por su amor y su misericordia hacia nosotros. Al relacionarnos, amados hermanos, con el Dios fiel y veraz, cuando nos relacionamos con este Dios fiel y veraz, que nos revela la Escritura, que nosotros sentimos en todo nuestro ser, la palabra de Dios nos dice que Él nos hará descubrir que solo teniéndole a Él, podemos soportar las tentaciones. Solo teniéndole a Él podemos soportar las tentaciones. Esto es una realidad. Dios en nosotros es garantía segura de que las cosas de antes no nos van a sobrepasar. Él es la garantía segura para cada una de nuestras vidas. Algo que debemos comprender, amados hermanos, y esto lo dejé remarcado acá, algo que debemos comprender, amados hermanos, al hablar de la tentación, según cómo la Biblia la describe, es que la tentación sea humana no hace a la tentación más abordable o resistible. Fíjese que el texto y lo que Pablo comparte en el capítulo 10, si usted después tiene el tiempo para poder leerlo, en ninguna parte de la Biblia nos dice que el hecho de que la tentación sea humana hace que el ser humano pueda resistirla. Todo lo contrario, el que la tentación sea humana y nuestra, que provenga de nosotros, aún más resalta la idea de que es irresistible. Aún más resalta la idea de que en nosotros no está la fuerza, de que es peligrosa y que solamente el poder de Dios va a ser posible de que nosotros podamos vencer. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Quiero que me entienda bien, porque es como que nosotros hacemos el trabajo de pensar y decir, bueno, como la tentación no proviene de Dios, entonces es resistible. No es así. No es así. No es el sentido del mensaje ni del texto.
Como la tentación no proviene de Dios, como dice el apóstol Santiago, entonces nosotros sí la podemos resistir. No, error. Lo que Pablo está haciendo énfasis es que Dios es el único que te puede ayudar, amado hermano y hermana. Que tenemos que buscar a Dios. Que la tentación sea humana y propia de nosotros, la hace aún más inabordable. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos de nuestro Señor. Porque yo creo con todo mi corazón que si usted está aquí esta mañana es porque quiere vencer las tentaciones, quiere poder resistirlas, quiere poder sentir que Dios le ha dado la fuerza para poder soportar en el día malo aquellas cosas que vienen y nos hacen decaer. Cuando seamos sorprendidos por la negativa de no querer caer frente a una tentación, glorifiquemos a Dios, amados hermanos. No nos dirijamos a nosotros, sino que glorifiquemos a Dios y encontremos en Él seguridad, en sus brazos seguridad. Resistir, dice el Espíritu Santo. ¿Con la ayuda de quién? Dios nos habla a nosotros. No es que haya una capacidad natural, como lo decíamos, en el hombre para hacer frente a las tentaciones. No olvidemos que Dios nos habla a nosotros esta mañana, a personas en las cuales Él habita. Y según la obra que Él ha hecho, no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Esa es una promesa para usted y para mí. No para el mundo, sino para los que han depositado su confianza en el Señor y han renunciado a ellos. Dios nos va a permitir que una tentación o una prueba no la podamos resistir. Él está haciendo un trabajo en usted y en mí. Los cristianos, por medio de la tentación, podemos conocer y experimentar el poder de Dios. Él promete estar en control. Cuando somos tentados, aprendemos quiénes somos en realidad. ¿No le ha pasado a usted eso, amado hermano? Pero se supone que esto hace 10 años ya lo superé. ¿Por qué vuelvo a sentir esta pasión desordenada? ¿Por qué tengo ganas de hacer esto otra vez? Nos vamos conociendo, el Señor va hablando a nosotros. Tú me necesitas. Tú me necesitas. Búscame. Yo soy fiel. Yo no voy a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Cuando somos tentados, como decía, aprendemos quiénes somos en realidad y quién es Dios. Comprendemos quiénes somos sin Cristo, teniendo a Cristo. Y eso hace que nuestro peregrinaje sea mucho más esperanzador de lo que es, porque es esperanzador. Pero, ¿se imagina darse cuenta de esta verdad sin tener la solución? ¿Se imagina darse cuenta de esta verdad? De lo que usted es sin Dios, sin tener a Dios. Pero usted, amado hermano y hermana, Dios permite en su obra santa en nuestra vida que nosotros nos demos cuenta de lo que somos sin Dios, teniéndole, para que podamos correr hacia Él. Ok, esto soy, humano, pero Dios es fiel y está conmigo. No está lejos, está conmigo. Está conmigo. La promesa de ir a Dios, pero Dios es fiel, de buscar a Dios, es porque podemos encontrar. La palabra del Señor nos invita a hallar en Él una salida, a encontrar una puerta de entrada a una vida diferente, amados hermanos. El texto continúa y termina y dice lo siguiente: sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. La tentación va a estar siempre presente. Y Dios nos llama a reconocer que estas provienen de nuestras propias pasiones y deseos. Y en ese ejercicio somos atraídos por su gracia a presentarnos delante de Él, a reconocer nuestra necesidad de sus promesas. Porque ahí hay una promesa de Dios para usted y para mí. ¿No cree usted que es así? Sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir.
Y en esto quiero hablar algo respecto de la tentación. ¿Ha sido tentado usted, cierto? Sí, yo sí, hartas veces. No sé si le pasa que en medio de la tentación, al entender este texto, como que uno dice, ¿dónde está la salida? ¿Le ha pasado? Trata de tratar de llevar a la práctica lo que Dios ha sembrado en su corazón y dice, Señor, tu palabra dice que cuando la tentación venga va a venir una salida con ella. ¿Dónde está? Y la buscamos. ¿Sabe que el tiempo que expresa este versículo sobre la intervención de Dios respecto de nuestra manera de afrontar y confrontar las tentaciones, no es a causa de la tentación que hay una salida? No es el hecho de nuestra vida en Cristo no es que, fui tentado, ahora hay una salida. No, fíjese que el tiempo usado es que juntamente con la tentación dará una salida. No es que la tentación va a producir una salida. No es que Dios, a causa de que, fui tentado, Dios va a producir una salida para mí. No, ya la salida está. Ese es el tema. Juntamente con la tentación ya hay una salida. Ya hay una salida. Enfoquémonos en esa idea porque va a entender a lo que quiero llegar, amado hermano. La obra de Dios a favor nuestro es tan segura que Pablo nos alienta a considerar que la salida ya está. Así como la tentación es algo que no nos abandona hasta el día final, hasta encontrarnos con Cristo, hasta nuestra redención final, así también la manera en que podemos soportar la tentación siempre va a estar presente. Esa es una promesa del Señor. Juntamente con la tentación, con las tentaciones y con las pruebas, Dios ha provisto de salidas para usted y para mí, de una vía de escape. Lo conversaba con un joven el día viernes. Y qué bueno que yo soy capaz de darme cuenta, que usted es capaz de darse cuenta, que hay vías de escape. Anhelamos y decimos, no estoy feliz con esto, quiero hacer algo. Y el Señor ya nos ha dado una vía de escape. ¿Cuál es la salida a las tentaciones? Y con esto no quiero dar un secreto ni pasos, no, creo que la Biblia es clara hacia dónde nos quiere dirigir. Porque estamos siendo conducidos a buscar a Dios, ya que en Él podemos encontrar respuesta y sanidad para nuestras aflicciones. ¿Cuál es la salida a las tentaciones? El capítulo 10, en el cual está inserto este versículo que hemos leído, nos habla de esta promesa y nos invita a reflexionar en los ejemplos que tenemos de nuestros antepasados. Mira, el versículo 11 dice lo siguiente del capítulo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa? ¿O qué significativas son estas palabras para nosotros hoy? ¿Y qué significativas son aún más las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Que toda la Escritura es útil. Hagamos la relación entre el versículo 11 y este llamado y esta exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Toda la Escritura es útil. Entonces, hablamos al principio de que Pablo relató parte de la historia de Israel y de los tropiezos que ellos tuvieron en el desierto. Entonces el apóstol Pablo dice, todas estas cosas quedaron registradas para ustedes ser amonestados, para que no confíen en ustedes mismos, sino para que me busquen, porque ese fue el problema de Israel, que no me buscó, que no fue a mí. No crean que están firmes. Van a caer. El pueblo de Dios se confía en su condición. Soy hijo de Dios. Aquí estoy. Entonces el Señor nos dice, no. El que crea estar firme, mire que no caiga. Búscame. Considérame. Ven a mí, yo tengo salida. Puedes buscarme y encontrar. Porque nosotros buscamos muchas cosas, pero no encontramos. Pero Dios promete búsqueda con un encuentro. Que podemos encontrar algo. No es una búsqueda infructuosa. ¿Por qué? Porque como decíamos, la salida está. El tiempo del versículo dice juntamente.
Entonces, no seamos displicentes ni irresponsables al enfrentarnos a las tentaciones. No, Señor, yo sé que si yo soy tentado, mi tentación va a producir una salida. En algún momento va a haber una salida. La salida ya está. No cedamos ni nos complazcamos en nuestras tentaciones para poder ver la puerta. A ver, Señor, ¿dónde está la salida? No, la Biblia promete que yo estoy tentado, así que en algún momento me iré a dar cuenta dónde está la salida. Juntamente, la salida está. Y sabes, amado hermano, sabe usted dónde puede encontrar esa puerta para la plenitud de vida. Cristo, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, inspira a Pablo a dirigir nuestra mirada, sin duda, dirigir nuestra mirada a las Escrituras. Sin duda, yo lo creo así con todo mi corazón. En este pasaje vemos cómo se desarrolla parte de la utilidad de todas las Escrituras para nuestra vida. Pero pastor, es que en algunos versículos, capítulos, no hay promesa, no hay palabra, no encuentro un mensaje de Dios para mí. Hermano, todo es un mensaje de Dios. Las experiencias que fueron registradas en la Biblia, inspiradas por Dios, son para nosotros. No es necesario que la Biblia diga, yo te bendeciré y te voy a hacer grande. Eso es para mí. No, la Biblia también nos dice que David tropezó, que los reyes cometieron muchos errores, que el pueblo de Israel en el desierto, por esto y por esto, se vio a su tentación. Entonces Él nos invita, hay una salida, juntamente con la tentación. Hazme caso, nos habla el Señor. Encontremos en Él, hagamos caso al consejo divino. Gracias, Señor. No seamos indulgentes, como lo decía anteriormente, sucumbiendo a las tentaciones, confiando en que hay una vía de escape. A eso quería referirme cuando estaba hablando anteriormente. No, yo sé que hay una vía de escape. Hermanos, no cedamos a las tentaciones. Las tentaciones siempre están presentes, pero con ellas Dios nos ha provisto los medios por los cuales podemos soportarlas y no dejar que éstas se concreten. Podemos llevarlas con paciencia. A eso se refiere la palabra final de este versículo que dice soportar, para que podáis sobrellevarlas con paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Amén. Cierro el mensaje de este día con lo siguiente, que para mí es muy importante poder compartirlo con usted. La prueba y la tentación no sobrevienen sobre nosotros a causa o en base al conocimiento y el carácter de Dios. Y quiero explicarle esto. ¿Qué es lo que nos cuenta este versículo? ¿Qué es lo que nos habla este versículo? Que es lo que también nos recitaba Santiago hace unos minutos atrás. Dios no necesita probarnos, amados hermanos, para saber si somos útiles, para saber si somos verdaderamente sus hijos, mucho menos para usar tentaciones para ver si realmente hemos cambiado. No es una necesidad de Dios. Dios es Dios. Entonces cuando uno dice, no, Dios me está probando para ver si yo realmente soy o no soy, hermano, sáquese ese mito de la cabeza. Las pruebas y las tentaciones tienen que ver con nosotros. Dios todo lo conoce. Él sabe quiénes son sus hijos. Él no necesita probarlo, mucho menos tentarlo, porque Él no tienta a nadie. Pero las pruebas no son para ver, vamos a ver si el Francisco está tan fuerte como dice estar. No es así. Eso es totalmente ajeno al carácter de Dios revelado en las Escrituras. Dios todo lo conoce. Las pruebas, las tentaciones son para que nosotros conozcamos nuestro carácter. Son para que nosotros podamos darnos cuenta quiénes somos. Por eso es que Dios da afirmaciones como Dios no puede ser tentado y ninguno diga es tentado por Dios. Las tentaciones cuando son permitidas y las pruebas cuando son puestas en nuestro camino nos revelan quiénes somos nosotros de manera positiva. Nos revelan nuestras debilidades y también nos revelan aquellas áreas que Dios ha fortalecido
en nosotros para que podamos darle la gloria y la alabanza. Dios muestra su amor también permitiendo pruebas y obrando y dejando que se presenten tentaciones para así formar nuestro carácter y hacernos dependientes de Él y animarnos a vivir día a día con aquello que no nos va a abandonar hasta el día final. Ese es el tema central de la tentación. Nosotros, no Dios. Pero en ese conocernos, entendemos que Dios, a pesar de, esto no es mi culpa, Él es soberano, y Él nos dice que en su soberanía actúa para bendecirnos, para obrar sobre el carácter del hombre, para transformar nuestra vida y volvernos a Él. Dios es bueno. Dios nos conduce a Él por medio de nuestras debilidades aún presentes. ¿Le estamos buscando? ¿O nos estamos quejando y culpando al mundo? ¿O le hemos echado la culpa a Él? Hermanos, conozcámonos en Cristo. Busquémosle, corramos a Él y hallémosle. Encontremos a Dios. Él puede ser hallado por usted y por mí. Conócete, amado hermano, y sin duda vas a buscar a Dios. Conozcámonos en este espíritu y busquemos a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el afrontar las tentaciones que vienen a su vida no sean momentos de desesperanza, sino muy por el contrario, sean momentos en los cuales usted de manera positiva reconozca que aún falta mucho, pero que Dios ha provisto de los medios para que usted pueda resistir la tentación. Amén. Que el Señor le bendiga. Si puede hacerlo, póngase de pie y vamos a orar en esta tarde, agradeciéndole al Señor sus bendiciones y su inmenso y gran amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor.